Me llamo Dolores Márquez y tengo 78 años. Aunque desde hace unos años todos me llaman Doña Lola, como si eso suavizara la forma en que el mundo empieza a verte una vez que los números de tu edad pasan del umbral de lo socialmente útil. No siempre fui esta mujer de pasos lentos y manos con manchas oscuras. Hubo un tiempo, y no tan lejano en mi memoria, en que podía con todo. Levantarme a las 5 de la mañana para preparar el desayuno, tomar 2 colectivos para llegar al hospital donde trabajaba como auxiliar administrativa, volver al mediodía a casa, preparar comida, lavar la ropa, ordenar los cuadernos de Andrés, mi hijo, y después volver al turno vespertino. Por muchos años, mi rutina fue mi sostén. Nadie me cuidaba. Nadie me esperaba. Era yo sola contra el día. Andrés nació de una historia complicada, como muchas que uno prefiere no contar en voz alta porque sabe que en los cafés de las vecinas se juzga más fuerte a la mujer que decidió seguir adelante con un embarazo sin marido que al hombre que dio la vuelta y desapareció. Nunca quise cargar a mi hijo con eso, así que inventé ausencias elegantes. Tu papá era marino mercante, le decía, y se perdió en el mar en un accidente muy triste. Me aseguré de que creciera con una imagen noble de un padre que jamás conoció, porque pensaba que, al menos, así no se sentiría menos amado. Tal vez me equivoqué. Tal vez esa mentira le permitió construir un pedestal del que después me bajó a mí, cuando se dio cuenta de que el héroe no había existido. Crecimos juntos, él y yo. O mejor dicho, yo envejecí y él se estiró hacia el mundo. Fue un niño sensible, con los ojos enormes y una manera de hablar pausada que siempre me hizo pensar que tenía el alma de su abuelo. Mis padres eran campesinos humildes, de esos que nunca salieron del pueblo, pero tenían una dignidad que uno sentía hasta en el modo en que servían el café. Mi madre bordaba. Mi padre tenía una voz profunda que imponía sin gritar. Yo heredé poco de ellos, más allá de las manos trabajadoras y una testarudez que me mantuvo viva en más de un sentido. Cuando Andrés entró en la universidad, vendí las últimas joyas de mi madre para ayudarlo con los gastos. No me dolió. Me pareció un honor. Pensé que un día lo recordaría con cariño, que diría en alguna sobremesa: «Mi mamá hizo tanto por mí». Pero el tiempo transforma las deudas de amor en obligaciones no pedidas y el agradecimiento en fastidio. Las personas no envejecemos solo por el cuerpo. Hay un tipo de envejecimiento que ocurre cuando nos volvemos invisibles, cuando nos transformamos en esas figuras que se mueven en los márgenes de las fotografías, esas que los jóvenes recortan sin culpa porque ya no combinan con el estilo. A veces no hace falta que te lo digan. Uno lo nota en los silencios, en las risitas entre ellos, en cómo te hacen preguntas que no esperan que respondas. Y si respondes, sonríen con condescendencia, como si estuvieras jugando a ser todavía una persona completa. Desde hace unos años, vivo en una pequeña casa de fachada gastada y flores en macetas de plástico que yo misma riego cada mañana. La llamo mi fuerte, aunque suene ridículo. Es un espacio que mantengo con mi pensión y con los ahorros que logré conservar, a pesar de las veces que ayudé a Fe y Andrés y a su esposa a salir de apuros financieros. Porque sí, también fui útil para eso. Cuando se atrasaron con el crédito del coche, fui yo quien habló con el banco y puso como garantía el terreno de mi madre. Cuando Valeria, mi nieta, quiso ir al colegio privado, yo fui quien propuso pagar la inscripción y que el uniforme. Nunca quise competir con nadie, pero si se trataba de aportar, siempre estaba lista. No para ganar aplausos, sino porque para mí la familia no se pesa en la balanza del orgullo, sino en la del deber. Hace poco me invitaron. Es un decir,
a participar en la sesión de fotos para los 15 años de Valeria. La idea era capturar momentos familiares, decían. Yo me preparé con esmero. Saqué del armario un vestido azul que había usado una sola vez en el bautizo de la hija de una vecina, y que había conservado para una ocasión especial. Me peiné con laca, como lo hacía en mis mejores tiempos, y fui a la peluquería del barrio a que me alisaran las canas. Me sentía nerviosa, como si volviera uno a tener una cita importante, como si mi presencia todavía significara algo. Cuando llegamos al parque, noté algo raro. Las miradas, los gestos entre la fotógrafa y mi nuera, los susurros que no intentaban disimular. La fotógrafa dijo: «Vamos a empezar con el núcleo principal». Y yo no entendí que eso era un eufemismo para excluirme. Andrés se acercó, tomó mi bolso, me sonrió con esa sonrisa de hijo adulto que ya no sabe cómo lidiar con una madre anciana, y me dijo: «Mamá, espera un ratito en el coche». «¿Sí? Es solo un momento. Después hacemos una contigo, algo más íntimo». Le creí. Le quise creer. Siempre le creo, aunque el instinto me diga otra cosa. Entré al coche. Cerró la puerta. La trabó con un clic automático. Y se fueron. La sesión comenzó a lo lejos. Yo los veía desde el parabrisas, todos con ropa clara, posando con sonrisas perfectas. Valeria estaba preciosa. Y yo, ahí dentro, con el vestido azul que empezaba a pegarse a mi piel por el calor, con las manos sobre el regazo, esperando como una señora olvidada en una sala de espera que nadie cruza. Lo que no sabían, o sí sabían y no les importó, es que los minutos, para una persona mayor, no pasan como para los demás. Cada minuto de encierro en un coche al sol puede ser una tortura. La vista se nubla. El pecho se comprime. Uno empieza a recordar cosas que no sabía que aún estaban en la memoria. El primer beso que no se dio. La vez que una amiga te traicionó. El día en que Andrés tuvo fiebre y lloraba sin parar. La mente hace eso. En el encierro se convierte en un teatro de fantasmas. Y yo, ahí sentada, con el aire volviéndose más denso, pensé que quizás ese era mi lugar ahora. No en la foto, no en el recuerdo, no en la historia, sino en el auto. En el margen, en la sombra. Pero incluso la sombra, a veces, decide moverse. Aunque sea por última vez. No sé cuánto tiempo pasó antes de que empezara a sentir que el calor ya no era solo incomodidad, sino una advertencia. El sol, que al principio me pareció una caricia tibia en la frente, se fue transformando en un peso ardiente sobre el vidrio. Afuera, las risas seguían. El chasquido de la cámara se repetía con ritmo constante. Y cada tanto la voz aguda de la fotógrafa marcaba nuevas instrucciones. Ahora todos juntos, con la cumpleañera en el centro. Eso es. Perfecto. Miren hacia allá, sí, que entre la luz del atardecer. Mamá, gira un poco más. No, la otra mamá. Vos quédate ahí. Era evidente que yo no existía en ese encuadre. No había un espacio reservado para la abuela. Nadie preguntaba si quería salir en una toma, si necesitaba agua, si el vidrio del auto ya empezaba a hervir. La abuela solo estaba de paso, una figura útil para los deberes cotidianos, pero incómoda para la postal perfecta que buscaban. Apoyé la cabeza contra el respaldo y cerré los ojos, tratando de mantener la calma. Pero la angustia empezó a subir desde el estómago. Una punzada, primero, luego, un ardor que me recordó episodios del pasado, cuando trabajaba en el hospital y veía a los ancianos llegar con síntomas de golpe de calor. Me dije a mí misma que estaba exagerando, que era una mujer fuerte, que había soportado cosas peores,
pero el sudor que bajaba por mi nuca no mentía. Ni el zumbido leve en los oídos. Ni la manera en que las palmas de mis manos temblaban, aunque yo las apretara con fuerza sobre el regazo. Intenté abrir la puerta, pero estaba trabada. El seguro automático. Ese bendito detalle de seguridad que Andrés siempre activaba por costumbre. Toqué la bocina. Un toque corto, luego otro. Nadie reaccionó. La música seguía sonando desde el parlante portátil cerca del árbol. Vi cómo Andrés se reía de algo que decía su suegra, una mujer con voz chillona que usaba sombreros ridículos y perfumes demasiado intensos. Valeria sonreía, girando como una bailarina con el vestido rosa que su madre había elegido especialmente para el evento. Me acuerdo cuando le compré su primer tutú de ballet, de esos de tela barata y elástico torcido, que usó por semanas enteras sin quitárselo. Ella decía que quería ser bailarina, princesa y veterinaria al mismo tiempo. Yo le decía que podía ser todo eso y más. Pero ahora ella era otra. Adolescente, sofisticada, tan distinta a esa niña de trenzas despeinadas y rodillas raspadas que corría por el patio. Quise golpear el vidrio, pero mis nudillos apenas respondían. Pensé en llamar por teléfono, pero el celular estaba en mi bolso, y el bolso se lo había llevado Andrés. Para que no lo tengas encima, mamá. Descansa un rato. Me quedé sin voz, sin aire, sin salida. Sentí que el mundo se encogía hasta reducirse al habitáculo de ese coche. Una cápsula de castigo. Una pecera de soledad. Mis ojos se nublaron. No sé si por el calor o por las lágrimas que luchaban por no salir, porque eso era lo que más me dolía, más que el encierro, más que la humedad del vestido pegado a mis muslos. El silencio, la omisión, la certeza de que nadie, absolutamente nadie notaba mi ausencia. De pronto, un recuerdo. Mi madre, una tarde parecida, encerrada en la cocina, sin aire, sin nadie que la escuchara, mientras mi padre y sus amigos tomaban en el patio. Ella también había sido invisible. Yo la escuché llorar desde mi habitación, con ese llanto contenido que no se atreve a ser escándalo. Me prometí que nunca sería así, que hablaría fuerte, que no permitiría que me arrinconaran. Pero los años tienen maneras suaves de callarnos. Uno se acomoda, uno cede, uno se vuelve educada. Y cuando se da cuenta, ya no tiene voz. La fotógrafa levantó la mano y gritó: «¡Última serie! Ahora solo la familia más cercana». Nadie dijo mi nombre. Nadie volvió la cabeza hacia el coche, ni siquiera Valeria. Y fue ahí, justo en ese momento en que el viento trajo un soplo de tierra seca y hojas quebradas, que sentí la certeza más amarga que una madre puede experimentar. Me habían dejado fuera. No como un descuido. No como una omisión pasajera. Me habían excluido con intención, con diseño, con una sonrisa que dice «más tarde, quizás», pero significa «ya no». Pensé en abrir la guantera. Tal vez había agua, un pañuelo, algo, pero al abrirla, solo encontré papeles del seguro, una linterna vieja y una medalla plástica que alguna vez perteneció a Valeria, con una estrella dorada y la palabra «Excelencia» escrita con brillantina. La tomé con cuidado, como si fuera un objeto sagrado, y la miré durante varios segundos. «Excelencia». ¡Qué ironía! Yo que había intentado ser una madre excelente, una abuela presente, una mujer decente, y ahora era apenas una sombra recostada en el asiento trasero de un auto cerrado. La desesperación se transformó en otra cosa. No sabría explicarlo del todo, pero sentí un cambio en el aire.
como si de pronto algo se hubiera quebrado dentro de mí. No era tristeza, ni rabia, ni siquiera resignación. Era una claridad brutal, el tipo de claridad que solo llega después de demasiadas humillaciones. Me vi reflejada en el retrovisor, mi cara brillando de sudor, el cabello pegado a la frente, los labios resecos. Y me pregunté, ¿qué harías tú, Lola, si esta fuera la última vez que te invitan a algo? ¿Te quedarías esperando a que te recuerden? ¿O harías algo, lo que sea, para que nunca más se olviden de que estuviste ahí? Entonces ocurrió algo curioso. Un perro callejero se acercó al coche. Me miró un instante, ladeando la cabeza, como si intuyera mi angustia. Luego ladró 2 veces y se alejó corriendo. Esa presencia breve, casi absurda, fue el empujón que necesitaba. Porque si hasta un perro puede notar tu existencia, ¿cómo no iba a hacerlo tu propia sangre? Me enderecé como pude. Me sequé el sudor con la manga del vestido. Intenté respirar con lentitud, contando hasta 4, como me enseñó la enfermera durante la rehabilitación del invierno pasado. Visualicé mi casa, mi cocina, mi sillón, y recordé el cajón donde guardo todos los documentos: escrituras, testamento, certificados. Todo a mi nombre. Todo aún bajo mi control. La fotógrafa empezó a levantar su equipo. Andrés se acercó por fin, con la cara cansada y la camisa fuera del pantalón. Abrió la puerta con despreocupación, como si yo hubiese estado sentada en una sala de espera, tomando el fresco. «Perdona, mamá», dijo, dándome una palmadita en el hombro. Se alargó más de lo esperado. «Pero qué bien salieron las fotos, ¿eh? Después hacemos una con vos, en casa, más íntima». No respondí. Solo lo miré. No con rencor, ni con odio. Lo miré como se mira una fotografía vieja que ya no nos representa. Me ayudó a bajar del auto. Las piernas me temblaban, pero no le pedí ayuda. Caminé despacio hasta una sombra, y ahí me senté, mientras el resto de la familia reía, tomaba agua, comentaba poses y hashtags. Esa noche, cuando volví a casa, abrí el cajón de los documentos. Encendí la lámpara del escritorio y por primera vez en mucho tiempo puse mi nombre sobre la mesa con la seriedad de quien ya no tiene miedo de ser vista. Esa noche no pude dormir. Me acosté temprano, como suelo hacer, con la esperanza de que el silencio del barrio y el frescor nocturno me ayudaran a calmar la mente. Pero los pensamientos eran como insectos que zumbaban sin cesar en mi oído interno. Cerraba los ojos y volvía a estar dentro del auto, sintiendo el encierro, el sudor, el sonido lejano de las risas de mi familia mezclado con el golpe sordo de mi corazón, que parecía tamborilear en las costillas con cada recuerdo que me apretaba la garganta. A veces creo que la traición no ocurre solo una vez, sino que se reproduce como un eco, y que cada vez que la recordamos duele igual, como si el cuerpo no distinguiera entre lo vivido y lo revivido. Me levanté a medianoche, fui a la cocina y me preparé una taza de leche caliente, como me enseñó mi madre cuando era niña, y no podía dormir por las pesadillas. Pero la pesadilla no estaba en mi cabeza esta vez. La pesadilla era real, tangible, vivida con las manos, con la piel, con la dignidad pisoteada. Me senté en el comedor, en silencio, la taza entre las manos temblorosas. Miré alrededor. La mesa de madera gastada, los portarretratos polvorientos con fotos antiguas de Andrés en la escuela, de Valeria en su primera comunión, de mí y mi hermana Carmen cuando aún teníamos la piel tersa y los sueños intactos. Pensé en todo lo que había pasado para que ese comedor existiera, para que ese techo no se cayera,
para que esa taza estuviera llena de leche caliente a medianoche. Pensé en los turnos dobles, en las madrugadas sacando cuentas con un cuaderno, en las veces que renuncié a algo mío para que Andrés tuviera lo que pedía, aunque fuera con retraso. Y me pregunté cuándo exactamente dejé de ser madre y empecé a ser un estorbo, una carga, una nota al pie en la historia de una familia que yo construí con los dedos llenos de llagas. Porque no fue de golpe. No fue con una sola frase. Fue en detalles. Fue cuando dejé de ser la primera a quien llamaban para compartir una noticia. Fue cuando los regalos ya no llevaban mi nombre, sino el genérico de parte de todos. Fue cuando mi silla en la mesa pasó a ser la del extremo, la más alejada, la más incómoda. Fue cuando dejé de ser mamá y pasé a ser la abuela. Esa madrugada, mientras el vapor de la leche subía como un suspiro frente a mi rostro, supe que algo dentro de mí había cambiado. No iba a hablarlo con nadie. No iba a confrontarlos. No pensaba gritar ni reclamar. Ya no tenía fuerzas para eso. Pero lo que sí iba a hacer era tomar el control de lo poco que aún me pertenecía. Si me iban a borrar de la historia, entonces yo me iba a convertir en la autora del último párrafo. Porque había algo que nunca me quitaron: mi voluntad. Tal vez mi voz era temblorosa, mis huesos más frágiles, mi presencia menos deseada. Pero mi voluntad seguía intacta, y esa noche la sentí como un río subterráneo, fluyendo silencioso, dispuesto a emerger. Al amanecer, me vestí con mi bata de casa y me senté frente al escritorio. Abrí la carpeta con los documentos, la misma que Andrés había visto una vez, cuando le mostré los papeles del terreno que heredé de mi madre. Él había bromeado. «¿Y para qué guardas todo esto, mamá? Nadie mira papeles ya. Está todo digital». Pero yo siempre confié más en el papel que en las pantallas, en la letra impresa que no se borra con una contraseña olvidada. Saqué la escritura de la casa, el testamento que había redactado hace años con la ayuda de un abogado del centro, los recibos de depósitos que había hecho para ayudar con el colegio de Valeria, y los contratos donde figura que fui yo quien puso el adelanto del coche familiar. Empecé a leer todo con paciencia. Revisé cada línea como si fuera una auditoría de mi propia vida. Cada documento era una prueba silenciosa de que yo había estado allí, que yo había hecho más que ocupar espacio. Al mediodía llamé a Clara, mi amiga de toda la vida, que trabaja como escribana jubilada. Le pregunté si todavía tenía contacto con su colega que hacía asesoramientos legales a domicilio. Me dijo que sí, que le debía un favor. Coordinamos una reunión para el día siguiente. No le conté todo. Solo le dije que necesitaba ordenar mis papeles, que quería dejar todo claro por si algo me pasaba. Clara entendió sin preguntar. Entre mujeres de nuestra edad, hay cosas que no hace falta decir en voz alta. Durante el resto del día, me mantuve ocupada. Limpié los estantes, saqué la ropa vieja del armario, regué las plantas. En la tarde, Andrés me llamó. Preguntó cómo me sentía después del evento de ayer. Dijo que lamentaba que no hubiese podido salir en más fotos, pero que la producción estaba organizada así. Y bueno, vos sabés cómo son estas cosas, mamá. Yo respondí con monosílabos. No tenía energía para fingir entusiasmo. Me dijo que Valeria quería mandarme una foto especialmente dedicada. Le dije que no hacía falta. Me agradeció por acompañar y me prometió que la próxima te hacemos una sesión solo para vos. Algo más tranquilo, más íntimo. Colgué sin decir adiós. Me dolió más que si no hubiera llamado. A la mañana siguiente, el abogado llegó. Un hombre joven, con barba prolija
y tono amable. Le mostré los papeles. Le pedí que me explicara qué podía hacer para modificar el testamento. Le dije que quería dejar claro que, en caso de fallecimiento, mi casa no quedaría para Andrés, sino para la persona que se encargara de cuidarme en los años que me quedaran. Él me miró con respeto, no con lástima. Tomó nota. Me explicó los pasos. Me hizo firmar algunos papeles. Me dijo que no era común que una madre hiciera eso, pero que estaba en todo mi derecho. Le dije que no era por venganza, sino por claridad. Que no quería que se malinterpretaran mis silencios. Que si me iba en paz, al menos lo haría con la certeza de que las cosas estaban en orden. Esa tarde, Valeria vino a verme. Sola. Traía en la mano una caja con galletitas de vainilla, que alguna vez le enseñé a preparar cuando era chica. Se sentó frente a mí, nerviosa. Me miró un rato sin hablar. Luego dijo: «Abuela, no sé por qué te dejaron en el coche tanto tiempo. Mamá decía que estabas bien, que vos preferías estar tranquila». Yo no dije nada. Ella siguió. «Yo pensé que ibas a venir después, que ibas a salir en las fotos de familia». La miré y vi en sus ojos algo de la niña que fue, algo que aún no se había perdido del todo. Le sonreí. Le acaricié la mano. No quise hablar mal de sus padres. No quise cargarle la culpa de los adultos. Le pregunté si quería que preparáramos otra vez las galletas, como cuando tenía 5 años. Asintió con la cabeza y se fue a lavar las manos. Mientras cocinábamos juntas, algo en mi interior se ablandó. No era perdón. Era algo más profundo. Era la aceptación de que a veces, aunque nos borren de los retratos, podemos seguir viviendo en las memorias dulces, en los sabores, en las manos que aprenden nuestros gestos. No todos se olvidan. No todos se alejan. A veces, una nieta que recuerda cómo batir la manteca con azúcar es suficiente ancla para que una mujer mayor vuelva a sentirse parte de algo. Pero también supe que esa tarde sería un antes y un después, que ya no dejaría mis decisiones en manos de quienes me dejaron encerrada, literal y simbólicamente. Que cada paso, desde ese día, lo daría con el peso exacto de mi historia, ya no como una sombra detrás de la familia, sino como una mujer con nombre, con legado y con voz. Esa noche, después de que Valeria se marchara, me quedé sola en la cocina, observando cómo las sombras de los objetos se alargaban con la luz tenue de la lámpara. El aroma de las galletas recién horneadas aún flotaba en el aire, mezclándose con el olor a madera vieja y a recuerdos que parecían haberse despertado con la visita de mi nieta. Me senté en mi silla de siempre, esa que cruje al menor movimiento, y dejé que mi mente viajara por los rincones de mi memoria, buscando respuestas, buscando consuelo. Recordé los días en que Andrés era un niño, cuando corría por el patio con los pantalones remangados y los pies descalzos, riendo a carcajadas mientras yo lo perseguía con una toalla para secarle el sudor. Recordé las noches en que, después de largas jornadas de trabajo, me sentaba a su lado para ayudarlo con las tareas escolares, aunque mis ojos se cerraran del cansancio. Recordé cómo, con cada sacrificio, con cada renuncia, construía un futuro para él. Un futuro que ahora parecía haberme dejado atrás. La visita de Valeria había sido un bálsamo inesperado. Su presencia, su voz, sus gestos. Me habían recordado que aún quedaban lazos que no se habían roto del todo. Sin embargo, también me había mostrado cuán frágiles eran esos lazos. Cuán fácilmente podían desvanecerse si no se cuidaban, si no se alimentaban con amor y respeto. Al día siguiente decidí que era momento de tomar las riendas de mi vida, de dejar de ser una espectadora pasiva de mi propia existencia.
Fui al armario y saqué la caja de madera donde guardaba mis recuerdos más preciados. Cartas, fotografías, pequeños objetos que habían marcado momentos importantes. Entre ellos, encontré una carta que nunca había enviado, escrita para Andrés en su adolescencia, en la que le expresaba mi amor incondicional y mis esperanzas para su futuro. La leí en voz alta, y al hacerlo, sentí una mezcla de nostalgia y determinación. Decidí escribir una nueva carta, esta vez para mí misma. En ella, me recordé que mi valor no dependía de la aprobación de los demás, que mi dignidad no estaba sujeta a las acciones o inacciones de mi familia. Me prometí que, a partir de ese momento, viviría con la cabeza en alto, tomando decisiones que reflejaran mi amor propio y mi deseo de ser tratada con el respeto que merecía. Con esa nueva perspectiva, comencé a hacer cambios en mi vida cotidiana. Retomé actividades que había dejado de lado, como la jardinería y la lectura. Me inscribí en un taller de escritura para adultos mayores, donde compartí mis historias y escuché las de otros, encontrando consuelo y camaradería en experiencias similares. Poco a poco, sentí cómo mi espíritu se fortalecía, cómo mi voz interior se hacía más clara y firme. Un día, mientras regaba las plantas en el jardín, Andrés llegó sin previo aviso. Se acercó con una expresión de preocupación y me dijo que había notado cambios en mí, que parecía más distante. Le respondí con calma, explicándole que estaba en un proceso de reconexión conmigo misma, que necesitaba espacio para sanar y reencontrarme. Le hablé de mis sentimientos, de cómo me había sentido excluida y menospreciada. Él escuchó en silencio, y al final me pidió disculpas, reconociendo que había estado ausente y que sus acciones habían sido insensibles. Esa conversación fue un punto de inflexión. No solucionó todo, pero abrió una puerta al entendimiento y al diálogo. Me di cuenta de que, al expresar mis emociones y necesidades, estaba reclamando mi lugar en la familia, no como una carga, sino como una persona valiosa con voz y sentimientos. A partir de entonces, nuestras interacciones fueron más conscientes. Andrés y Valeria comenzaron a visitarme con más frecuencia, no por obligación, sino por deseo genuino de compartir tiempo juntos. Empezamos a reconstruir nuestra relación sobre nuevas bases, más sólidas y sinceras. En el taller de escritura, compartí mi historia con los demás participantes. Algunos se conmovieron, otros se sintieron identificados. Juntos, exploramos nuestras vivencias y aprendimos a transformar el dolor en arte, la tristeza en palabras que sanaban. Descubrí que, al narrar mi experiencia, no solo me liberaba a mí misma, sino que también ofrecía consuelo y esperanza a otros. Con el tiempo comprendí que mi valor no dependía de los roles que había desempeñado en el pasado, sino de la persona que era en el presente. Aprendí a amarme con mis cicatrices, a honrar mi historia y a mirar al futuro con esperanza. Y aunque sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar, me sentía preparada para afrontarlos con la fortaleza que había redescubierto en mi interior. Después de aquella conversación con Andrés, en la que por fin pude expresar mis sentimientos y él, al menos en apariencia, mostró comprensión y arrepentimiento, pensé que las cosas comenzarían a mejorar. Durante algunas semanas, su actitud fue más atenta. Me llamaba con más frecuencia, venía a visitarme los fines de semana acompañado de Valeria, y hasta me trajo flores en una ocasión, algo que no hacía desde que era niño. Me sentí esperanzada, creyendo que quizás, después de todo, aún había espacio para reconstruir nuestra relación. Sin embargo, esa ilusión se desvaneció rápidamente. Poco a poco, las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más escuetas, y la atención que me había brindado se disipó como el humo de una vela apagada. Volví a ser la misma figura solitaria en la que me había convertido antes de aquel breve resurgir de afecto. Un día, mientras regaba las plantas en el jardín,
escuché una conversación entre Andrés y Valeria que me heló la sangre. No sabían que estaba cerca, y sus voces llegaban claras a través de la ventana abierta. Andrés le decía a su hija que no se preocupara por la casa, que pronto sería suya, que solo era cuestión de tiempo. Valeria, con la despreocupación de la juventud, le respondía que ya tenía planes para redecorarla, que quería convertir mi habitación en un estudio de arte. Sentí cómo el suelo se desvanecía bajo mis pies. No era solo la traición de escuchar que planeaban mi ausencia como si fuera un hecho consumado, sino la frialdad con la que hablaban de mi hogar, de mi espacio, de mi vida. Me di cuenta de que, para ellos, yo ya no era más que un obstáculo en su camino, una presencia incómoda que debía ser removida para que pudieran continuar con sus planes. Esa noche no pude dormir. Me senté en la sala, rodeada de las fotos familiares que adornaban las paredes, y lloré en silencio. Cada imagen era un recordatorio de los momentos felices que habíamos compartido, de las risas, de los abrazos, de las promesas de amor eterno que ahora se habían convertido en palabras vacías. Al día siguiente decidí que no podía quedarme de brazos cruzados esperando a que me borraran de mi propia vida. Fui al banco y consulté sobre la posibilidad de cambiar el testamento que había redactado años atrás. El abogado me explicó que podía hacerlo en cualquier momento, que tenía el derecho de decidir sobre mis bienes mientras estuviera en pleno uso de mis facultades. Le pedí que me ayudara a redactar un nuevo documento, en el que dejaba la casa a una fundación que se dedicaba al cuidado de personas mayores en situación de abandono. Quería que mi hogar se convirtiera en un refugio para quienes, como yo, habían sido olvidados por sus familias. Cuando Andrés se enteró de mi decisión, su reacción fue de furia. Vino a mi casa gritando, acusándome de egoísta, de desagradecida, de querer arruinar el futuro de su hija. Le respondí con calma, explicándole que había tomado esa decisión porque necesitaba asegurarme de que mi legado sirviera para algo más que para satisfacer los caprichos de quienes no me valoraban. Le dije que aún tenía tiempo de demostrarme que me amaba, que podía cambiar, pero que no podía seguir esperando indefinidamente. Desde entonces, nuestra relación se volvió aún más tensa. Las visitas se convirtieron en confrontaciones, las llamadas en reproches. Valeria, por su parte, dejó de venir. Me sentí más sola que nunca, pero también más firme en mi decisión. Sabía que había hecho lo correcto, que había recuperado el control sobre mi vida y mi destino. En medio de esta tormenta emocional, encontré consuelo en el taller de escritura al que asistía. Allí, rodeada de otras personas mayores que compartían sus historias, sus dolores y sus alegrías, me sentí comprendida y acompañada. Escribí sobre mi vida, sobre mis experiencias, sobre mis sentimientos, y al hacerlo, descubrí una fuerza interior que no sabía que tenía. Una tarde, mientras leía uno de mis textos en voz alta, una de las participantes se me acercó y me dijo que mi historia la había conmovido profundamente, que le había recordado a su propia madre, y que gracias a mis palabras había decidido llamarla después de años de silencio. Ese momento me hizo comprender que, a pesar del dolor, mi experiencia podía servir para ayudar a otros, para inspirarlos a reconectar, a sanar, a perdonar. Con el tiempo, comencé a recibir invitaciones para compartir mi historia en otros espacios. Bibliotecas, centros comunitarios, programas de radio. Mi voz, que durante tanto tiempo había sido ignorada, ahora era escuchada y valorada. Y aunque el vacío dejado por la distancia con mi familia seguía presente, sentía que había encontrado una nueva familia en la comunidad que me rodeaba, en las personas que me escuchaban y me abrazaban con sus palabras. Un día recibí una carta de Valeria. En ella me pedía perdón por su comportamiento, por haberme hecho sentir excluida, por no haber comprendido mi dolor. Me decía que había leído uno de mis textos en una revista y que se había sentido profundamente conmovida.
Me pedía una oportunidad para reencontrarnos, para reconstruir nuestra relación. Le respondí con una carta en la que le expresaba mi amor incondicional, mi deseo de volver a verla y mi esperanza de que juntas pudiéramos sanar las heridas del pasado. Nos encontramos en un café del barrio, y al verla entrar, con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa tímida, supe que aún había esperanza, que el amor podía renacer incluso en medio de la adversidad. Desde entonces, Valeria y yo hemos comenzado a reconstruir nuestra relación, paso a paso, con paciencia y honestidad. Andrés, por su parte, sigue distante, pero confío en que, con el tiempo, también él encontrará el camino de regreso. Mientras tanto, sigo escribiendo, compartiendo mi historia y encontrando en cada palabra una forma de sanar, de resistir, de vivir. La mañana en que sonó el timbre con insistencia, estaba regando las begonias junto al zaguán. Sentí de inmediato una tensión en el estómago, ese presentimiento que se aloja en el cuerpo mucho antes que en la razón. Abrí la puerta y me encontré con Andrés. No traía flores, ni el rostro conciliador que usó en otras ocasiones. Venía con el ceño fruncido y los pasos apurados, como quien llega a exigir cuentas, no a saludar. Detrás de él, algo más delgado que la rabia pero igual de afilado. Una carpeta azul, de esas que usan los abogados cuando el cariño se terminó y empieza la batalla por los restos. Sin saludar, entró a la casa y me dijo, casi sin mirarme, que necesitábamos hablar, que ya estaba harto de mis maniobras, de mi drama emocional y de mi intento de volver a manipularlo como cuando era un niño. Me senté, no por sumisión, sino porque sabía que en las guerras largas se gana quien ahorra la energía y administra el silencio. Él se mantuvo de pie, casi teatral, desplegando papeles, señalando firmas, reclamando derechos. Usó palabras como herencia, expectativas legítimas, desplazo injustificado y otras tantas que no hacían más que ocultar lo esencial. Que me consideraba una propiedad, una obligación, un trámite inconcluso que no había sabido retirarse a tiempo. Me acusó de condicionar el futuro de Valeria, como si fuera yo la que se hubiese olvidado de ella dentro de un coche aquel día, como si mis decisiones hubieran nacido de la maldad y no del abandono. Dijo que había consultado con un abogado, que estaba dispuesto a impugnar mi testamento, que iba a demostrar que yo no estaba en pleno uso de mis facultades. Y ahí, sin avisar, me reí. No una risa burlona, ni histérica. Me reí con la risa tranquila de quien ya perdió todo, y no tiene miedo de que le quiten nada más. Me levanté con lentitud. Lo miré a los ojos por primera vez en toda la conversación y le pregunté, ¿vos me considerás tu madre o tu obstáculo? No supo qué decir. Se quedó quieto, mudo por un instante, como si no esperara esa pregunta. Y entonces, por primera vez, le conté todo. Le hablé del día en que lo parí sola en la habitación del fondo, sin ayuda, porque nadie quería atender a una madre soltera en aquel entonces. Le hablé de las noches en que vendía empanadas para pagar su colegio, de cómo trabajé 12 horas al día durante años para que él tuviera un futuro. Le recordé los cumpleaños que organicé con lo poco que había, los disfraces que cosí con retazos, los libros que le compré dejando de comer carne una semana entera. Le dije que nunca esperé agradecimiento, pero sí respeto, que me podía haber dejado de querer, pero no de cuidar. Que lo que había hecho conmigo no era olvido, era desprecio. Él respondió que yo siempre fui dramática, que idealicé el sacrificio, que lo usaba como látigo emocional. Vos vivís en el pasado, mamá. No sabés adaptarte. No sabés soltar, dijo. Y en ese instante supe que no había más puentes que cruzar. Que no se trataba de reconciliación, sino de supervivencia. Que yo tenía que proteger lo poco que me quedaba de dignidad.
incluso si eso significaba enfrentar la deshonra de un juicio iniciado por mi propio hijo. Se marchó con la misma furia con la que llegó, dejando sobre la mesa esa carpeta azul, ese emblema de la traición burocrática, donde las firmas reemplazan a los abrazos y los sellos judiciales a los silencios incómodos. Esa noche no dormí, pero no fue como otras veces. Esta vez no fue tristeza lo que me mantuvo despierta, sino una calma feroz, una claridad amarga. Me senté frente al espejo y me miré largo rato. Vi a una mujer mayor, sí, con arrugas, con manos temblorosas y mirada cansada. Pero también vi a alguien que había sobrevivido a todo, al abandono, a la precariedad, a la ingratitud. Y me prometí a mí misma que no iba a permitir que mi historia terminara escrita por otros. Que si tenía que enfrentar un juicio, lo haría con la cabeza en alto, con la memoria intacta y la verdad de mi lado. Que si había que declarar, declararía con cada anécdota que guardaba en el pecho, con cada gesto de amor que alguna vez ofrecí, con cada comida, cada noche sin dormir, cada lágrima tragada en silencio. Convoqué a Clara, mi amiga de toda la vida, y le conté lo que ocurría. Ella me abrazó sin decir nada. Luego llamó a su colega, el abogado que me había insistido con el testamento. Juntos repasamos documentos, preparamos pruebas, reunimos cartas, fotos, testigos. Cada cosa que Andrés había olvidado, yo la tenía guardada. Cada vez que me pidió ayuda económica, cada transferencia, cada conversación en que me pedía respaldo, estaba registrada. Durante años lo cubrí. Ahora, ese mismo historial se convertiría en mi escudo. La audiencia fue fijada para un lunes de junio. El día anterior, pasé horas seleccionando qué ponerme. No por vanidad, sino porque sabía que esa sería mi armadura. Elegí un vestido gris perla que usé en la comunión de Valeria, con un broche antiguo que había sido de mi madre. Me peiné con esmero. Quería que me vieran entera, serena, sólida. Quería que el tribunal, que los abogados, que mi propio hijo vieran a la mujer que fui y que aún soy, más allá de los años, más allá del abandono. Entré a la sala de audiencias con paso lento pero firme. Andrés ya estaba allí, acompañado de su abogado. No me miró. Yo tampoco. La jueza era una mujer de unos 50 años, de rostro duro pero atento. Me escuchó con respeto. Escuchó también a Felel Andrés, quien insistió en que yo ya no estaba capacitada para administrar mis bienes, que había sido influenciada, que necesitaba tutela. El abogado contrario intentó mostrarme como una anciana confundida, dominada por el rencor, pero cuando me tocó hablar, lo hice sin titubeos. Narré mi vida. No como un melodrama, sino como un testimonio. Expliqué por qué había cambiado el testamento. Hablé de la sesión de fotos, del encierro en el coche, de las palabras que escuché por accidente, de la indiferencia. Mostré los recibos. Leí cartas. Incluso traje a una vecina como testigo. Una joven enfermera que me ayudó durante una neumonía y que pudo dar fe de mi lucidez, de mi capacidad de decisión, de mi autonomía. Clara también testificó. El abogado mostró las transferencias, las escrituras. Fue un desfile de pruebas, no solo legales, sino humanas. Cada una de ellas era un ladrillo en la muralla que yo construía entre mi dignidad y el desprecio. El juicio no fue largo. Al cabo de 2 sesiones, la jueza determinó que no había fundamento para impugnar el testamento. Reconoció mi derecho a disponer de mis bienes como quisiera. Rechazó la petición de tutela. Dijo que lo que necesitaba no era protección jurídica, sino respeto familiar.
Andrés se fue sin saludar. Valeria no apareció. Salí del juzgado con los ojos llenos de lágrimas. No de tristeza, sino de alivio. De haber defendido mi nombre, de haber pronunciado en voz alta lo que durante años llevé callado. En la vereda, Clara me tomó del brazo. No dijo nada. Solo caminamos juntas bajo el cielo nublado que, curiosamente, empezaba a abrirse. Esa noche me senté sola a cenar, como tantas otras veces. Pero esta vez no sentí vacío. Sentí paz. Porque finalmente había dicho lo que necesitaba decir. Porque finalmente había sido escuchada. Porque finalmente la historia tenía mi voz. Desde el juicio han pasado varios meses, y aunque la Tierra sigue girando, en mi pequeño mundo algo se detuvo aquella mañana. Algo que ya no retomará su movimiento anterior. No me refiero a un cambio ruidoso ni a una transformación espectacular, sino a ese tipo de viraje silencioso que solo percibe quien ha aprendido a escuchar los susurros de la vida cuando deja de gritar. Mi casa sigue en pie. Igual que yo, el jardín florece con una obstinación conmovedora, como si la naturaleza se empeñara en recordarme que todo lo que se cuida con constancia responde con belleza. La fundación a la que doné mi hogar aún no ha iniciado el proceso formal para hacerse cargo, pero cada vez que veo sus folletos sobre el escritorio, siento que hice lo correcto. Me tranquiliza saber que, cuando ya no esté, aquí vivirán otras mujeres como yo. Mujeres que también fueron madres, hijas, hermanas, y que en el último tramo de su vida merecen algo más que una silla en el rincón. Andrés no volvió a buscarme. Su ausencia ya no es una herida abierta, sino una cicatriz que aprendí a reconocer en el espejo, sin rabia. Valeria me llamó en Navidad. Me habló con voz temblorosa, me preguntó si estaba bien, si me hacía falta algo. Le respondí que no me faltaba nada. Me ofreció pasar a saludarme el 6 de enero. No lo hizo. No la culpo. A veces las cosas tardan en asentarse, y la verdad dicha con firmeza asusta a quienes no están acostumbrados a oírla sin filtros. Tal vez algún día volverá. Tal vez no. Pero ya no me aferro a las probabilidades como si fueran salvavidas. Ya no vivo esperando redenciones. He aprendido a disfrutar de las pequeñas ceremonias del día. La taza de café con pan tostado al amanecer. El ritual de abrir las ventanas y dejar que entre el aire fresco. La pausa larga, antes de escribir, mientras observo las sombras que hacen las hojas en el suelo del patio. En el taller de escritura ya no leo para llorar, sino para compartir. A veces, los textos de los otros me arrancan una lágrima, otras veces una risa, pero siempre me devuelven esa certeza de que no estamos solas, que aunque el mundo nos quiera arrinconar, nosotras seguimos aquí, habitando nuestras voces. Hace poco, en una de las sesiones, una mujer recién llegada, delgadita, con manos nerviosas y mirada tímida, se animó a leer por primera vez. Su historia hablaba de una madre que había criado a sus hijos entre fogones y cicatrices, y de cómo uno de ellos, ya grande, la acusó de haberlo hecho todo mal. Al terminar, se le quebró la voz. Nadie dijo nada por unos segundos. Luego me acerqué, le tomé la mano y le dije: «Hiciste lo que pudiste. No estás sola». Ella lloró. Yo también. Porque entendí que nuestras historias, aun cuando parecen distintas, se cruzan en el mismo sitio, en ese punto exacto donde el amor fue inmenso y la gratitud nunca llegó. En una caja de cartón guardé los objetos que ya no necesito. Algunas ropas, adornos, libros que sé que no volveré a leer. En el fondo de esa caja puse también la carpeta azul que Andrés dejó en mi mesa. No la rompí, no la quemé, simplemente la guardé como quien encierra un capítulo que ya no tiene poder sobre el presente.
La memoria es eso también. Decidir qué conservar y qué soltar. Me preguntan a veces si me arrepiento, si volvería a actuar igual. Y la verdad es que no lo sé. Tal vez sí. Tal vez cambiaría algo. Quizás habría hablado antes, o habría sido más firme, o más suave. No lo sé. Pero lo cierto es que cada paso que di, incluso los que me llevaron al encierro emocional más doloroso, me trajo hasta aquí, a este lugar donde, por fin, no me siento invisible. A este punto donde puedo decir mi nombre sin tartamudeos, donde ya no pido permiso para existir. Este es mi final, aunque nadie venga a aplaudirlo. No hay ovaciones, ni abrazos, ni portarretratos nuevos. Pero hay algo mucho más valioso. La paz. Esa paz que no se compra ni se mendiga. La que solo llega cuando una ha sido fiel a sí misma. Cuando el miedo ya no manda. Cuando el silencio se transforma en elección y no en condena. Y si alguna vez Valeria vuelve, si alguna vez se atreve a tocar la puerta y entrar sin culpas ni exigencias, encontrará a una mujer vieja. Sí, pero entera. No perfecta, pero verdadera, con la frente alta, el corazón sereno y la casa lista para acoger, no con la ingenuidad de quien lo da todo sin medida, sino con la sabiduría de quien entendió, al fin, que quererse a una misma es la primera y más difícil forma de amor, y la única que nunca, nunca debería postergarse.